Bueno, pues gracias. En primer lugar, yo querría agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid la invitación a participar en este ciclo, que me parece muy interesante. Recordar que el gas es un sector muy antiguo y recordar, por mis aficiones de historiador, que la primera competencia que tuvieron los ingenieros industriales en España fue verificar contadores de gas, alrededor de 1860. O sea que, de alguna manera, vamos un poco relacionados con esta historia hace mucho tiempo, ¿no? Un poco la ponencia sería, obviamente yo vengo a contar que el gas natural es muy bueno, igual que mi predecesor ha contado que el carbón es muy bueno, y que el que viene detrás dirá que la energía nuclear es muy buena, y Pedro nos ha dicho antes que hace falta un poco todo, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Pero vamos a contar algún detalle de lo que es el gas y para qué puede servir. Realmente la ponencia, voy a intentar ser muy rápido, pero la ponencia está basada en 4 puntos. Uno, hablar un poco de la situación energética general. 2, ver qué es el gas natural en España, qué es. Hablar de las ventajas ambientales del gas natural y medio ambiente, y al final hablar de la generación de electricidad con gas natural. A nivel de escenario energético global, aquí debe ser mi afición de historiador, son cifras de más de largo recorrido, ¿no? Es decir, es ver en los últimos 40 años qué ha pasado, ¿no? Más que nada para grafiar la situación española. Es decir, aquí podéis ver que en los Estados Unidos o la Europa 25 en 40 años han aumentado su consumo de energía global en un 76% en 40 años. China en 8 veces ha multiplicado por 8. La antigua Unión Soviética es muy parecido a Estados Unidos y Europa, con un gran despilfarro, pero a un nivel parecido de crecimiento, 1,62. Japón crece multiplicando por 3. Otros 10 países que son los que vienen detrás de Japón y China, que son estos que hay abajo, India, Canadá, Corea del Sur, Brasil, etcétera, multiplican por 5. El resto de países del mundo también multiplican por 5. Y al final España también multiplica por 5. Es decir, España está en estos 40 años, por diferentes motivos que se tendrían que ver, desarrollo económico, inmigración, construcción, turismo, etcétera, ¿no? Difusión de aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Que es un gran consumidor de energía, ¿no? Pues España está en una cosa que se parece más a un país en desarrollo que no a un país desarrollado. Es decir, no está en el modelo Estados Unidos-Europa 25, ¿no? Segundo aspecto es ver qué energía consume el mundo, de qué manera. Y básicamente, bueno, yo diría que una excepción de China, que tiene un consumo de petróleo y gas natural bajo por lo que es el parámetro global, y un gran consumo de carbón, que viene de su historia y de su carbón. Lo demás, pues más o menos veis que está sobre el 40% de petróleo, 20-25% de gas, 20-25% de carbón, ¿no? España estamos en lo que dice abajo, esto me parece que son cifras 2005, ¿no? Realmente estamos con algo más de petróleo, algo menos de gas, algo menos de carbón. La nuclear estamos en un buen 9-10%, y la hidráulica pues está en su 4%. En definitiva, bueno, como conclusión diría así a bote pronto que parece que el gas puede ser la segunda, si queréis, la tercera energía, depende de qué país con el carbón. El primero es el petróleo, obviamente. Representa una cuarta parte del consumo global de energía. Existen reservas para 65 años a niveles actuales de consumo, y es la tecnología más utilizada en este momento para generar electricidad en nuevas centrales, que es la tecnología de ciclos combinados a gas natural. La demanda de gas a nivel internacional, estos son cifras, proyecciones de organismos internacionales, está en seguir en un crecimiento importante. Como veis aquí, pasar de 2.800 BCM, BCM son billion cubic meters, es decir, billones americanos, miles de millones de metros cúbicos. Pasar del 2005 de 2.800 BCM a 3.700 BCM en 2015, es decir, una tasa de crecimiento del 2,8 a nivel mundial, con una distribución de reservas que quizá no está tan difundida como la del carbón a nivel de muchos países, pero sí es algo menos concentrada que la de petróleo, y hay para más años, obviamente. Una reflexión está aquí, también es una serie larga, también es una serie de 40 años. La línea abajo, la línea azul, es el consumo de gas natural a nivel mundial, ¿no? La línea amarilla de arriba es las reservas existentes a nivel mundial. Obviamente la escala es logarítmica. Es decir, como se puede ver, el consumo crece, las reservas también. Y entonces sucede una extraña situación que sucede en el mercado del petróleo y en el mercado del gas,
que es que hace 40 años, cuando yo empecé a trabajar en este sector, había petróleo para 30 años y gas para 60 o 70. Y después de 40 años sigue habiendo petróleo para 30 años y gas para 60 o 70 años a niveles de consumo actuales que son descaradamente más altos. Esto no quiere decir que esto no se acaba nunca, quiere decir que a medida que suben los precios, a medida que crecen las necesidades, la tecnología avanza, por ejemplo, las técnicas de recuperación en pozos de petróleo han mejorado brutalmente, se consigue obtener más recursos o descubrir campos o técnicas de hacer pozos en fondos marinos a 4.000 metros, etcétera, ¿no? Ahora, con lo que parece que se está desapareciendo el hielo del Polo Norte, la lucha por ver de quién son las reservas que hay debajo, que ahora serán accesibles, a pesar de que los osos blancos, no sé si les va a gustar mucho, pues es evidente, ¿no? ¿Cómo genera electricidad Europa? La Europa de 25. Bueno, en los últimos años es esto, ¿no? No sé si lo veis bien, pero la cifra de abajo de todo, es decir, la barra gris es combustibles fósiles, sólidos, perdón, carbón, o lo que sea. Sigue petróleo, gas, nuclear, renovables y otros, ¿no? Entonces, obviamente, en renovables está, esto siempre es la gran discusión, ¿no? La hidráulica convencional. Es decir, si miramos que en la producción de energía eléctrica española, qué parte tienen las renovables, nos encontraremos con un número muy grande, un 19% me parece que es, del cual un 10% es la hidráulica de siempre y el otro 9% es el resto, ¿no? Las previsiones internacionales para el mundo del gas dicen que va a haber un crecimiento muy fuerte, pero que un 60%, dos terceras partes de este crecimiento del consumo del gas a nivel mundial va a ser para generar electricidad. Con lo cual, la convergencia evidente entre los dos sectores es cada vez más importante. Esto sería ver cómo evoluciona esta parte amarilla de la diapositiva, ¿no? Por otra parte, también a nivel de estas proyecciones, parece que de aquí al 2030, que es un número mágico, ¿no? El 2030, las proyecciones de la IE también están al 2030, que el gas va a satisfacer una parte cada vez más importante en la demanda energética europea en estos años. Con otras tecnologías, en otro momento, bueno, puede ser que pasen otras cosas. Podéis ver aquí la línea de arriba de todo estabilizada es petróleo y la línea siguiente que crece claramente es gas, ¿no? Segundo punto, el gas natural en España. A ver. Yo sigo con mis aficiones de historiador. El gas natural, es decir, esto del gas empezó en España en 1843, en una compañía que ahora se llama Gas Natural y que a lo largo de su historia ha cambiado 4 veces de nombre, pero es la misma. Hasta 1969 no llega el gas natural a España. Se inicia a través de una sociedad que hizo la promoción catalana de gas y electricidad en aquel momento, junto con la Exxon y una serie de bancos españoles, que hizo la primera terminal e importó el primer barco de gas en Barcelona, desde Libia, ¿no? El sector del gas, a pesar de todo, tiene una historia no muy brillante. Es decir, hay países, por ejemplo, Inglaterra, que hay gas en todos los municipios, en todas las casas desde siempre, desde hace 100 años. En España no ha sido así, salvo en algunas zonas. Cuando aparece el gas natural, primero está en la zona de Barcelona, hay la planta de regasificación del puerto de Barcelona. Y realmente el sector del gas, ahí el gas natural representa un 1% del consumo de energía en España, es decir, cuando en Europa ya es el 15 o el 20%. El gas no inicia una etapa de despegue hasta 1985, en que se desarrolla el protocolo de intenciones para el desarrollo de la industria del gas en España, que realmente da unos estímulos a la inversión en el sector del gas y que hace que este crezca, lo vamos a ver en números, de una forma importante hasta llegar a recuperar el retraso, por decirlo de alguna forma, histórico que tenía, ¿no? En el año 91 es cuando se crea Gas Natural SG por fusión de Catalana Gas y Gas Madrid. En el 92 hay la primera inversión internacional de la industria española de gas, que es la adquisición en un tender internacional del gas de Buenos Aires por parte de Gas Natural. Y en el 2002 se pone en marcha el primer ciclo combinado, que es el San Roque, en Cádiz, que también es de gas natural, ¿no? De alguna manera, esto va solo, ¿eh? A pesar de todo esto, del crecimiento que haya tenido, aún el consumo de gas en España, digamos, no es de los más importantes de Europa. En este momento, pues estaría
el sexto de Europa a nivel volumétrico, ¿no? Ahí, este sirve para ver la evolución en estos años, que como podéis ver aquí, el gas natural en el año 75, estos son millones de toneladas de equivalente petróleo, prácticamente es una situación testimonial. En el 85 ha mejorado algo, pero realmente de 85 al 2004, al 2005, si queréis, en 10 años, perdón, en 20 años, se ha multiplicado por 10 su consumo absoluto, lo cual es un esfuerzo realmente brutal que se ha desarrollado en el país, claramente. Con esto, lo que pasa es que el sector gas, que era el 2-3% del consumo de energía español, pero a nivel del 2005 ya es el 20%. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, que realmente, si miramos del 75 al 85, que sería el efecto de la primera crisis de la energía, el petróleo se ha retirado casi 20 puntos. Ha aparecido un esfuerzo en el carbón de casi 10 puntos más, si miráis el año 85. Hay un esfuerzo en nuclear fuerte, que con todo esto se consigue reducir la tasa de petróleo, que en aquel momento era el malo de la película, después de la crisis del 73 y la segunda crisis del 79, ¿no? Si analizáis el 85 respecto al 2004, el carbón ha vuelto al sitio que estaba, aproximadamente. El petróleo ha perdido 5 puntos adicionales. El gas aquí ha ganado 15 puntos. La hidráulica y la nuclear están más o menos estabilizados en su nivel, punto más, punto menos, ¿no? Como decía antes Pedro, la intensidad energética de la economía española es uno de los problemas graves que tenemos. Es decir, aquí podéis ver la curva azul de arriba es la intensidad energética de la Europa 25, es decir, kilos de petróleo equivalente por 1.000 euros constantes de 1995. Como podéis ver, hay un gran esfuerzo de Europa, de Europa 15, Europa 25, son las dos líneas que bajan, ¿no?, por mejorar su eficiencia energética. La línea amarilla es la línea española, es decir, la línea que, a pesar de que el año 2006 sí que ha habido un efecto, como decía Pedro antes, pero hay una tendencia que es muy difícil. Es decir, realmente estamos en un camino que parece que la economía española, para crecer, ha de consumir más energía y emitir más gases de efecto invernadero, cuando en Europa, para crecer la economía, consiguen que no crezca el consumo de energía proporcionalmente, ni crezca la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es un punto realmente muy importante de la economía española. Porque claro, si sin aumentar el consumo de energía no podemos crecer económicamente, pues sufrimos, y al revés, ¿no? El sector gas lo que ha hecho en estos años, como podéis ver aquí, es un esfuerzo muy importante. Es decir, en el año 85 había 9.000 kilómetros de tuberías de gas en España. En este momento hay casi 60.000 kilómetros de tuberías. 20 años. Esto es un esfuerzo de inversión realmente importante, ¿no? También en el año 85 había gas en 159 municipios españoles y ahora hay más de 1.200. También se ha multiplicado por 10. La infraestructura de abastecimiento del país, no sé si lo veis bien, pero somos el país con más plantas de regasificación del mundo, yo creo. Es decir, tenemos, como podéis ver aquí, hay la planta de Barcelona, que es la primera históricamente. Si seguimos por la costa mediterránea está Sagunto, está la planta de Cartagena, está Huelva, está Mugardos en el Ferrol, en Galicia, está Bilbao. Entonces, realmente, un país con 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas en operación, en la costa este de Estados Unidos hay 4. Esto da una flexibilidad a los aprovisionamientos muy importante. También hay un gasoducto que viene por abajo por el estrecho de Gibraltar, que es el Magreb Europa, un gasoducto que viene de Noruega por el norte, que entra por un valle de Navarra, y se está construyendo el Medgaz, que viene directamente desde Argelia a la costa de Almería. Esto permite este aprovisionamiento, es decir, un aprovisionamiento que hace años era muy dependiente de Argelia, en este momento depende un 32% de Argelia. Pero llegan aprovisionamientos de Egipto, Nigeria, Trinidad y Tobago, de los países del Golfo, de Qatar, de Omán, etcétera, de Noruega y de Libia, ¿no? Lo cual es un esquema bastante diversificado. Tercer punto, el medio ambiente. Bueno, el gas natural evidentemente es un combustible fósil, pero es el que más limpia los combustibles fósiles, ¿no? Emite menos partículas, menos dióxido de azufre, menos óxidos de nitrógeno, menos CO2 que casi cualquier otro combustible fósil. No casi, que cualquier otro combustible fósil, ¿no? Es una energía que, precisamente por ser un gas, es de fácil hibridación con otras energías, para hacer de energía de soporte a energías renovables.
Tiene un sistema de transporte eficaz. El gasoducto o el oleoducto es uno de los sistemas de transporte más eficaz. Permite sistemas de generación distribuida o de gestión distribuida, cogeneración, trigeneración, como queráis llamar. Puede llegar a utilizarse en el sector transporte como gas natural vehicular. Gas natural tiene postes de suministro para automóviles de gas natural en Argentina, Brasil, México y Colombia e Italia. Para coches, turismos normales. Hay 5 millones de automóviles funcionando con gas natural en el mundo. Y en este momento, obviamente, la tecnología de ciclos combinados de gas es una tecnología absolutamente popular para la generación de energía eléctrica y permite evolucionar hacia la economía del hidrógeno. El hidrógeno es un vector energético como la electricidad, por tanto se ha de producir y en función de cómo se produzca puede ser bueno, malo, limpio, sucio, etc. El hidrógeno actual, básicamente, el actual, más del 90% se produce con gas natural. Bueno, cifras europeas, ¿no? Emisiones de CO2 de diferentes combustibles fósiles. Como veis, el gas natural es el que emite menos, ¿no? SO2, pues 0,1. Óxidos de nitrógeno, 0,6 contra lo que veis por ahí. También, según la tecnología, en función de la eficiencia energética, esto lo veremos más adelante, hay otro que se ve mejor. Aquí está equivocado, 267 el gas natural y 167. Este es un estudio que hizo el IDAE hace unos años sobre valoración ambiental de los métodos de producción de energía eléctrica, de forma que a cada tecnología le asignaba, en función de una serie de parámetros, unos ecopuntos, ¿no? Entonces, cuantos menos ecopuntos, menos impacto negativo sobre el medio ambiente tenía el proceso. Obviamente es de un estudio del año 2000. Ahí lo que es curioso es que quedaba mejor un ciclo combinado de gas natural que la energía fotovoltaica. Digo, el número está equivocado, 167 en lugar de 267. Y quedaba mejor porque la fotovoltaica en este momento, y lo sigue estando, tiene un problema de residuos. Tiene un problema de qué se hace con el silicio una vez. Es decir, si analizas el ciclo de vida, esto es un análisis de ciclo de vida, ¿no?, de las tecnologías. Si tú no dices, bueno, no sé, un salto de agua, una central hidráulica, no es una central hidráulica, sino lo que hemos tenido que construir hormigón para hacer la central hidráulica, que sería el análisis del ciclo de vida. Entonces, los parámetros cambian ligeramente, ¿no? A nivel de la producción de hidrógeno o de otras cosas, pues es obvio que con gas se puede hacer gas sintético, se puede hacer muchas cosas. Tema de cogeneración. Sabéis más vosotros que yo del tema de los ciclos combinados, pero por hacer un apretado resumen, utilizan gas natural como energía primaria, básicamente, tienen un elevado rendimiento energético, una menor incidencia medioambiental, ahora lo veremos, utilizan menos agua de refrigeración, son más flexibles de operación que otro tipo de centrales, tienen menos mantenimiento, pueden estar más cercanas a los puntos de consumo final, ya vemos cómo se acercan a las ciudades, ¿no? Tienen menos inversión por kilovatio. Los tiempos de construcción no son son rápidos. Al principio el ciclo combinado es este diagrama de Sankey, que en el fondo el ciclo combinado solo es que ahora no va el mouse ¿no? Pero veis el esquema de la derecha, lo que realmente estás haciendo es una turbina de gas que tiene un rendimiento y los gases residuales los vuelves a meter en una turbina de vapor que añade rendimiento, digo simplificándolo mucho, ¿no? Que sería, es decir, para ir a un rendimiento global, en la turbina de gas, como veis aquí habría 268 sobre 685. 685 sería, digamos, la energía que le estamos metiendo, ¿no? Con lo cual tendríamos un rendimiento, digamos, normal, de una térmica normal de un 39%, por decirlo de alguna forma, y al aprovechar los gases de escape le añadimos a los 268 130, que es lo que veis a la izquierda abajo, con lo cual se llega a un rendimiento del 58%, ¿no? Bueno, esto pasamos, pues son rendimientos en función de... Una turbina de gas tiene, bueno, esto es un modelo de Siemens, pero para ver un poco cómo es. Esto sería en la realidad, es decir, son máquinas bastante grandes. Esto sería un ejemplo de un ciclo combinado, está dentro de su caja, quiere decir que no se ve nada, pero... Estos son los datos comparativos de Alstom, ¿no? Es decir, que al final, bueno, el rendimiento de un ciclo combinado estamos alrededor del 60%, que supera los de otras tecnologías. Una proyección de estas tecnologías, estos rendimientos, siguen diciendo que el CCGT, que sería el ciclo combinado,
estás a niveles de rendimiento más alto que otras tecnologías. Los costes de inversión, obviamente, ahí el que queda peor, es evidente, esto es inversión en francos suizos por kilovatio, ¿no? Sería la central nuclear, porque realmente allí su coste es un coste básicamente de inversión. La duración del proyecto, en 2 años se puede hacer un proyecto, suponiendo que alguien dé los permisos adecuados con esta velocidad. Se pueden tardar más de 2 años para tener los permisos para hacer una obra de 2 años, pero realmente es una obra muy estandarizada y que se puede hacer bastante rápido. Se puede poner en marcha un ciclo combinado con facilidad. Es un sistema que no es tiene una inercia tan importante como una central nuclear, que o es energía de base o no es. A nivel de emisiones, entre el rendimiento y que emite menos CO2, un ciclo combinado puede tener 60% menos de emisiones de CO2, 87% menos de emisiones de NOx y prácticamente 100% menos de SOx. Partículas no tiene, ¿no? Bueno, el calor descargado, necesidades de refrigeración son más bajas que en otro tipo de tecnologías. Y finalmente esto sería una central existente, obviamente, un ciclo combinado del Grupo Gas Natural en Cartagena. Muchas gracias.